Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Quiero darle la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast de temas de psicología, de temas de reflexión, de temas un poco más profundos que nos permite conocernos más allá. El día de hoy vamos a continuar con la serie de capítulos referentes a las heridas de la infancia. Ya solamente nos quedan 2 capítulos, entonces este será uno y nos falta una herida más. Una vez terminemos esta serie de capítulos, retomaremos temas habituales. Déjenme sus temas en Instagram, qué temas quieren que hablemos, de qué quieren que platiquemos, ¿vale? Bueno, el día de hoy, pues como lo dije, vamos a estar hablando sobre heridas de la infancia. Parte 4, toca la herida de la traición. Esta es una herida bastante común en los seres humanos y creo que más de uno la pudo haber experimentado. Así que ponte cómodo, quédate al capítulo del día de hoy y quizá puedas descubrir si tú sufriste o si sufres las secuelas de tener herida de la traición. Y bueno, vamos a comenzar con tus 5 minutos de reflexión, ¿ok? Como ya lo hemos platicado a lo largo de estos 3 capítulos anteriores, las heridas de la infancia marcan ciertas conductas que vamos a presentar en nuestra adultez. Ojo, no quiere decir que esto es una receta mágica de que te va a describir tal cual eres. Sin embargo, sí puedes presentar ciertas conductas que se manifiesten en esta herida y sobre todo que te estén causando conflicto. Lo que yo diferenciaría entre que necesitas mejorar o necesitas ayuda o necesitas cambiar es sobre si la conducta que estás teniendo te está causando conflicto, te está causando problemas. Es decir, si a ti no te está causando problema ser dependiente en una relación, pues no hay problema, no necesitas la atención, no necesitas el apoyo. En cambio, si tú crees que ya necesitas un apoyo, una atención, entonces ya se vuelve un conflicto. ¿Ok? Entonces el hecho de que presentes conductas como las que te voy a mencionar no quiere decir que necesites la atención. Sin embargo, si para ti después de este capítulo representan un problema, representan una situación que quieres cambiar, pues es importante que entonces actúes temprana y oportunamente. Ok, entonces, como hablamos, la herida de la traición en este caso es un tipo de cicatriz o de huella emocional que surge en la niñez entre los 4 y los 6 años. Una vez que el niño comienza a ser más independiente, que comienza a tener un poco más de conciencia en el sentido de darse cuenta de las cosas, darse cuenta de las situaciones, darse cuenta de las conductas de los cuidadores y entonces puede experimentar una sensación compleja de engaño por parte de papá o mamá o de los cuidadores. Es decir, que cuando se percibe que no se cumple una promesa, cuando son comparados, cuando les mienten, cuando no se están cumpliendo las expectativas de mamá o de papá, que constantemente están remarcando que esa persona o que ese hijo no es suficiente, ¿no? Aplica mucho, un ejemplo es cuando tú llegabas con tus papás, les decías que habías sacado 9 y te decían, pues es lo mínimo, ¿no? Deberías de haber sacado 10. Como ese es un ejemplo muy burdo que quizá a muchos de nosotros nos llegó a suceder. Entonces ese puede haber, lo pudiste haber percibido como una herida de la traición, una mentira, una comparación, una insuficiencia, ¿ok? Justamente hablando de estos orígenes, pueden ser muchísimas las razones, ¿no? que disparen la herida de la traición. Como ya te lo dije, puede ser que desde que cuenten algo íntimo tuyo con personas o amistades que te haga sentir avergonzado, que le dieran tu lugar especial a otra persona, como la llegada de un bebé o un hermano o una mascota. Como muchos razones, pues
se pueden dar en esta herida de la traición. Pero justamente, como te lo dije, no hay una receta mágica, va a depender más bien de cómo lo percibe el infante y cómo es que estas situaciones se van dando. Porque a lo mejor si se presenta una vez, pues no provoca más reacción o más daño en el niño, ¿no? Pero si se va presentando constantemente, pues la herida se va haciendo más profunda, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez que hablamos de el origen de esta herida y de cómo se puede llegar a presentar, vamos a empezar a hablar ahora sí un poco de las conductas que estas personas pueden tener, ¿ok? Ya en su adultez, en su adolescencia, así que si estás escuchando esto y te identificas con algunas de las conductas y te sientes mal sobre ello, es importante que pues te atiendas con un profesional, ¿vale? Algunas de las conductas que presentan estas personas están marcadas por una máscara de control, de ser personas controladoras en sus aspectos, en todos los aspectos de la vida, en los suyos, en los personales y en los externos, en los de las otras personas, en el universo, ¿ok? A grandes rasgos, estas personas hacen grandes esfuerzos por convencer a los demás de que tienen una personalidad y un carácter fuerte, de que no se dejan intimidar, de que tienen todo bajo control, de que siempre tienen un temple muy marcado, muy tranquilo, ¿ok? Entonces justamente tratan y hacen el esfuerzo por convencerse y convencer a los demás de esto, de que tienen una personalidad fuerte. Y eso en algunos casos puede causar cierta represión emocional, es decir, que ahoguen un poquito sus emociones y que no las dejen salir con el propósito, con la razón de no verse como alguien débil, de no verse como alguien que no es suficiente o que no está a la altura de la situación, ¿ok? Justamente buscan dar esta sensación de capacidad, de que ellos son capaces, de que ellos son habilidosos, aunque por dentro se estén muriendo de miedo, se sientan inseguros o no se sientan cómodos en tal o cual situación, ¿ok? Pero justamente buscan de cierta manera esta aprobación de querer ser suficientes, de querer demostrarles a los demás y a sí mismos que pueden hacer las cosas, ¿ok? En general también busca que la consideren como o que la perciban como una persona responsable, una persona especial, importante y que busca la atención de las demás personas, ¿ok? Le cuesta trabajo confiar en los demás, le cuesta trabajo agarrar la confianza con las demás personas y si lo decepcionan o si suele haber conflictos, se vuelve desconfiado y se vuelve un poco retraído, ¿ok? En ese aspecto con sus relaciones. En general es una persona que no le cuesta trabajo mentir para salir de situaciones comprometidas, pero no le gusta que le mientan. Eso es lo que más le duele a la persona que tiene esta herida, que le mientan, ¿ok? Le gusta ser organizado y tener previstas las cosas. Esto en algunos casos les puede provocar ansiedad. Son personas que en general viven con ansiedad, con estrés, físicamente, hablando un poquito de la parte física, son personas que viven con quizá gastritis, colitis, migrañas, enfermedades un poquito relacionadas al manejo del estrés y de la ansiedad, ¿ok? Entonces, pues justamente retomando esta parte de que generan estrés, es porque buscan mantenerse a la altura de las situaciones, ¿ok? Buscan mantenerse eficaces, eficientes, les gusta tener todo previsto, organizado, por ende se cree indispensable, le gusta pensar que los demás fracasarían si esa persona no estuviera haciendo las cosas, si esa persona no estuviera al cargo, ¿ok? Es una persona en general rencorosa. A veces suele acabar sus relaciones sin dar opciones a ser retomadas o a ser platicadas. Y justamente hablando un poquito de todas estas características, se pueden ir ajustando algunas más que van
saliendo una más de otra, ¿no? Por ejemplo, que no se entrega al 100% en sus relaciones, que puede ser percibido como alguien que apaga sus sentimientos, que apaga su sentir cuando está en una relación amorosa. Además de esto, suele ser una persona solitaria, que tiene muchas capas y que muy pocas personas la llegan a conocer en realidad. A muy pocas personas les confía sus problemas, les confía sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque tiene miedo o porque no se siente seguro, no siente la confianza, porque piensa que va a ser traicionado, porque piensa que va a ser lastimado, que no va a ser valorada su petición, su preocupación, su problema, y en algunos casos pues prefiere guardárselos para ellos mismos. ¿Ok? Como puedes ver, todo este tipo de conductas pueden estar ok, pero yo creo genuinamente que tarde o temprano te terminan pasando factura. Tú puedes vivir una vida funcional teniendo estas conductas, haciendo grandes esfuerzos, mostrándote siempre fuerte, etcétera, etcétera. Tú puedes tener una vida funcional, claro que sí, teniendo estas conductas. Pero yo creo que tarde o temprano te terminan causando factura. Te terminan causando problemas de salud, problemas en tus relaciones, problemas en tu manera de llevar tu vida, problemas en tu organización, como ya lo dije, problemas de ansiedad, problemas de estrés, problemas físicos, y pueden ir aumentando, ¿sabes? O sea, pueden ir llevándote aún más. Incluso puede que cuando ya estés en tu vejez te sigas presionando de la misma manera y entonces no disfrutes tu retiro. Son personas a veces que tienen 80 y tantos años y siguen trabajando y siguen en la oficina y siguen exigiéndose como si tuvieran 30, 35 años, ¿ok? Entonces, pues justamente es necesario que tú internamente, que tú en tu persona introspecciones y te hagas la pregunta de actualmente cómo estás viviendo tu vida, ¿ok? O sea, ¿hacia dónde la estoy llevando? Una vez te contestes esa pregunta, viene la siguiente pregunta. Y es, ¿estoy cómodo con la vida que estoy viviendo actualmente? ¿Me siento bien? ¿Me siento feliz? ¿Me siento pleno? ¿Me siento tal? O sea, ¿cómo te sientes con la vida que estás viviendo? Si la mayoría de las cosas que dijiste fueron negativas, creo que es necesario o creo que es importante que comiences un cambio en ti. Un cambio hacia tu mejora, hacia tu mejor versión, ¿ok? Así que una vez que hablamos ya y te cuestionaste esto, vamos para las personas que sí se sintieron identificadas con estas conductas y las quieren cambiar, quieren mejorar esta versión, ¿ok? ¿Cómo vamos a sanar esta herida? Primero, asumir nuestra responsabilidad. Asumir nuestra responsabilidad de lo que somos hoy en día. Dejar de culpar al niño del pasado, dejar de culpar al niño que sufrió bullying, que fue desvalorizado, que sintió esta traición con nuestros papás, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros maestros, etc. Esa persona ya no existe. Esa persona ya no existe, el pasado ya fue. Hay que aprender a dejarlo ir y quedarnos con las cosas que son importantes, ¿ok? Dejarlo en el pasado, centrarnos en el presente. Así que lo primero es asumir tu responsabilidad como una persona adulta, como una persona capaz de pensar, como una persona más consciente, una persona con más aprendizajes, ¿ok? Que puede entonces profundizar en su autoconocimiento, ¿ok? Que puede profundizar en lo que ella necesita, en lo que esa persona necesita, en lo que esa persona quiere, en lo que esa persona ocupa, ¿ok? Para eso necesitas autoconocerte, percibir el amor hacia ti misma, hacia ti mismo, el autoconocimiento, la aceptación de tu parte buena, de tu parte mala, unirla y formar un ser completo, ¿ok? Dejar de negar que tienes las situaciones bajo control, dejar de negar
que tú no sufres, dejar de negar que tú siempre estás contento. La realidad es muy diferente, ¿ok? Justamente trabajar y profundizar en ti va a hacer que aceptes estas dos dualidades y las juntes de cierta manera, ¿ok? Por último, también necesitas reflexionar profundamente, justamente en este camino de introspección que estamos haciendo juntos, es reflexionar profundamente sobre las necesidades que no fueron satisfechas durante la infancia. Es decir, que esto sepas por qué sucedió, o más o menos tengas presente cierto sentimiento. Es decir, yo me acuerdo que mi mamá cuando era niño hizo esto y esto y esto. Tenlo presente, ponle nombre a esa emoción, ponle nombre a esa herida, conócela, vívela, para que entonces sepas por dónde trabajar, sepas erradicarla, ¿ok? Y por último, libérate de la culpa. Libérate de la culpa a ti y a tus papás. Ninguno tiene la culpa, ¿ok? Ninguno tiene la culpa, pero tú tienes la responsabilidad. Hay que entender y comprender la historia de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros cuidadores y aceptar que hicieron lo mejor que pudieron en el tiempo que estuvieron. O sea, quizás si estuvieran ahorita en este contexto lo harían mejor, pero en ese contexto lo hicieron lo mejor que pudieron, ¿ok? Y a veces es complicado entender esto, ¿no? Porque justamente el ser humano está constantemente buscando culpables, ¿sabes? Buscando a alguien a quien decirle que por su culpa estoy mal, ¿sabes? No, es que mi mamá me hizo eso y por eso estoy mal. No. Ojo, esto no quiere decir que no los podamos identificar, ¿ok? Nadie tiene la culpa. Esa es una realidad y quiero que la entiendas ya. Quiero que te lo repitas. Ni tú la tienes, ni tus papás, ni nadie, ¿ok? Pero tú tienes la responsabilidad. Eso sí, tú tienes la responsabilidad de decidir el rumbo de tu vida. Hacia dónde quieres ir, cómo quieres ir y por qué vas a ir, ¿ok? Esas tres cosas. Una vez consigas esas preguntas, entonces ya vas a poder cambiar tu forma de vida, ¿ok? Mientras tanto, pues vas a seguir en esto. Quiero justamente que te preguntes, que te cuestiones, que cuestiones tu existencia más allá de tu vida, o sea, más allá de decir por culpa de mi mamá que me hizo esto de chiquita, yo soy así de ansioso o así de ansiosa. Identifica la razón, pero no la abraces. No la uses como excusa para quedarte estancado, para quedarte en un modo de vida cómodo, en tu zona de confort. No. Yo te voy a decir algo, el proceso de sanar, el proceso de salir adelante, de mejorar, es difícil, es duro, hay bajas, hay altas, pero en general es un proceso dinámico que es difícil, que te cuestiona, que te conflictúa, que te mueve. Y es difícil. Pero yo te voy a decir algo, igual de difícil es quedarte en una vida que no quieres, quedarte en una vida donde eres infeliz, quedarte en una vida donde te tienes que guardar tus sentimientos, donde tienes que mantener siempre un perfeccionismo, donde siempre tienes que ser el fuerte, donde siempre tienes que mantener el temple, donde vives estresado, donde vives cansado, donde vives preguntándote si eres suficiente para la situación. Así como te lo estoy poniendo, los dos panoramas son extremadamente difíciles y agotadores. ¿Sabes cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el primero te lleva a una mejor versión y el segundo te hunde más. ¿Qué prefieres? La decisión está en ti. La decisión está en lo que tú quieres. ¿Qué versión de ti quieres ser? Eso es todo por el capítulo de hoy.
Te dejo la reflexión a tu criterio. Espero algo de lo que yo haya dicho te mueva. Recuerda que ese es mi objetivo con estos capítulos. Yo te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Espero te encuentres increíble. Nos vemos la siguiente semana. Ya retomaré capítulos normales. Lo voy a intentar. De verdad lo intento. Lo intento y de verdad adoro grabar esto, pero a veces se me complica un poco. A veces se me complica un poco encontrar el tiempo. Espero poder sacar capítulo la siguiente semana. Yo creo que es lo más probable. Pero pues cuídate mucho. Nos vemos. Te mando un fuerte abrazo. Adiós.